la cosmovisión fantástica, y eso lo tenemos que ver, porque ustedes el año que viene, seguramente, con la profesora van a retomar, con la profesora de sexto, van a retomar la novela, bueno, digamos, con todo esto, con lo que venimos este año, con algún tipo de integrador, algo así, y después van a continuar, ¿sí? Si nosotros este año llegamos al realismo mágico, lo vamos a ver, algo por lo menos, pero tenemos que pasar por todo lo fantástico. Ustedes algo vieron el año pasado, pero es, digamos, lo que ustedes vieron, lo que ustedes ven durante la escuela básica, primero, segundo, tercero, son algunos cuentos fantásticos, ¿sí? Algunos cuentos maravillosos, algunos cuentos de ciencia ficción, todo esto tiene que ver con la cosmovisión fantástica. Pero lo del año pasado fue algunos elementos que aparecieron dentro de los héroes medievales, ¿se acuerdan? Perdón, Lo que profe, era que la interrumpa. Tengo otra Lucía Rojo. ¿Puede ser, Lucía? Sí, sí, No. porque estoy tratando de entrar en la computadora. Ah, bueno. Ah, hola Lauti. Buen día, profe. ¿Se les cortó la luz a ustedes? No. ¿No? A mí se me cortó la luz, parece a propósito. 9 menos 2 minutos, se corta la luz y se corta Wi-Fi. Y después se empezó a conectar así lentamente y digo, bueno, sí, celular y con internet del celular, pero no es lo mismo porque no puedo compartir pantalla, nada. A ver, voy a sacar esto de acá. Chicos, les llegó bien vieron que lo puso en el muro, en el muro ¿cómo es? De la portada, la contraseña, el ID, para que lo puedan ver todos bien. ¿Lo vieron ahí? Yo la vi por mensaje. Ah. Hola, Cande. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Madrugando para que Dios me ayude. Madrugando. Bueno, tómense un cafecito, un tecito, no sé si ya desayunaron. Muy bien. Lautaro también está desayunando. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, en realidad quería que comentáramos el final de la novela, pero no lo vamos a comentar. Quiero que la lean ustedes, chicos. El año que viene la profe de sexto les va a preguntar, ¿eh? Además está buena la novela. Y si pueden ver la película, mírenla. Yo traté todo el fin de semana de subir la película a algún lugar y no me lo permiten ni YouTube, no la puedo subir ni a YouTube, ni tampoco la puedo subir a Drive. Así que no se las podría pasar. ¿Puedo compartir pantalla, Gaby? Sí, profe, ya puede compartir. Gracias. Vamos a empezar a ver la cosmovisión fantástica. ¿Sí? Yo les escribí solamente algunos, digamos, algunos conceptos básicos de cuestiones que ustedes ya conocen quizás, ¿sí? Que para ustedes van a ser muy familiares. Lo primero que siempre que les digo cuando empezamos a ver algo de lo fantástico es que cuando empezamos a ver literatura el año pasado, lo que pasa es que no les voy a preguntar sobre el año pasado porque me van a decir que no se acuerdan, lo primero que vemos es que en realidad toda la literatura es ficción, lo cual no significa que todo lo que ustedes vayan a leer va a ser con elementos fantásticos. ¿Sí? Que toda la literatura sea ficción es porque siempre hay un punto de vista y también un lenguaje que el escritor va a cuidar para que se diferencie de nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? Ustedes habrán visto por todo el recorrido que hicieron por la secundaria, ya están casi al final, ya están casi, estamos en septiembre, así que están ahí a un paso de
de ser los egresados, ¿sí? Por todo este camino que hicieron, deben haber visto decenas de relatos en donde aparecen historias realistas, en donde aparecen historias raras, ¿sí? Que no se puede decir bien, no se pueden definir bien en qué categoría las pondríamos, ¿sí? Pero siempre les digo que está bueno que después de un recorrido que uno ha hecho de literatura, de lectura, más allá de que a algunos les guste mucho leer, a otros les guste más o menos, a otros les guste poco y a otros no les guste nada, ¿sí? Como sea, ustedes han hecho un recorrido durante toda la escuela de fragmentos, de cuentos, de novelas, ¿sí? En lo que tiene que ver con literatura. Entonces, conocen algunos elementos y conceptos básicos, ¿sí? Pueden definir, bueno, a ver, este relato es realista porque no presenta ningún elemento sobrenatural, sucede en un mundo que es reconocible por nuestra razón, y después del realismo, que es lo que ustedes estuvieron viendo hasta ahora con los policiales, y antes con algún cuento que les envié, que trataba sobre una pareja en la vejez, y cómo se seguían queriendo. Todo eso es realismo, ¿sí? Y lo que estuvieron viendo sobre el policial clásico y el negro también es realismo. Esto es el otro extremo, ¿sí? Esto es el fantástico, pero no podemos decir que todo lo que vamos a ver de fantástico tiene las mismas características, porque van a ver, yo acá les escribí algo, ¿sí? Algunos conceptos básicos. Porque hay una diferencia, y estaría bueno que ustedes pudieran ir ya hace rato, ¿no? Pero cuando les haga alguna pregunta sobre algún cuento en particular, porque van a leer bastantes cuentos sobre esto, van a leer bastante, cuentos, algunos más cortos, otros más largos, pero que ustedes pudieran definir cuál es la diferencia, porque no todo lo que entra dentro de la cosmovisión fantástica es lo mismo, ¿sí? Van a ver que nosotros tenemos una categoría de relato tradicional, en la que aparecen aquellos relatos que se pasaron de manera oral, ¿se acuerdan que decíamos que eran anónimos? Y que después vino, más o menos en el siglo XIX, los hermanos Grimm, Perrault, que fueron los que, Andersen, que fueron los que tomaron esos relatos tradicionales, que tenían diferentes versiones, porque justamente si estaban pasados de boca en boca, la gente contaba lo que le parecía, recordaba, etcétera, y se iban pasando así, esos relatos tradicionales que tenían como función algún tipo de enseñanza, algunos, ¿sí? Y que después se fueron también conociendo, y nosotros los conocemos, por eso les mostraba la otra vez unas imágenes de la Sirenita, ¿sí? La Sirenita es un cuento tradicional, anónimo, muy antiguo. Estamos hablando de los primeros pueblos, estamos hablando de Europa, ¿sí? ¿Quién es el que toma después la Sirenita y lo lleva para que lo conozcamos? Estamos hablando del 1845, y fue Andersen. Pero hay varias versiones hasta que llega a Disney sobre la Sirenita, ¿sí? Estos relatos tradicionales, muchos de ellos, son los relatos maravillosos. Después se escribieron otros relatos maravillosos, y después dentro de este relato maravilloso apareció lo que es ahora el fantasy. El fantasy es una mezcla entre aquello maravilloso de hace siglos y algunas cuestiones así tecnológicas que fueron apareciendo, entonces están mezclados con la ciencia ficción. No vamos a ver ahora los relatos, el fantasy, pero sí les puse acá algunos conceptos básicos como para recordar de qué se trata, ¿sí? Es un mundo, en este mundo representado, digamos, acá en los relatos maravillosos, ustedes ustedes tenían este libro, miren, les voy a mostrar la tapa, a ver si
si la ven, este libro que se llama Cuatro cuentos con magia, este es el libro que ustedes tenían para este año. Yo no lo pude conseguir en PDF para pasárselo, por eso estoy tratando de buscar algunos de los relatos que aparecen ahí. Uno, el primero que aparece ahí es La Bella Durmiente del Bosque. Si ustedes me dirán, ay, profe, pero ese cuento en quinto año, y sí, porque es un ejemplo de cómo las diferentes versiones se fueron modificando, ¿sí? Porque la primera versión de La Bella Durmiente, mejor ni leerla porque es terrible, y cómo lo fueron modificando, ¿no? En este libro de Cuatro cuentos con magia, aparece la versión de Perrault, de La Bella Durmiente del Bosque, pero fue, digamos, cambiando, modificándose en algunas cuestiones, ¿sí? Pero lo básico, ¿qué es? Lo básico es que en un reino muy lejano nace una niña, ¿sí? Hija de un rey y de una reina. Para su bautismo invitan a las hadas y invitan a mucha gente y hacen una gran fiesta que duró días y se olvidan de invitar, y obviamente no tiene lugar en la mesa ni nada, una hada que se llama ¿cómo? Díganmelo ustedes. Maléfica. Exacto. Aparece esta hada parece que es una hada vieja, grande ya, se enoja muchísimo, muchísimo, y entonces provoca en esa niña que nació y a quien todos admiraban, ¿no? Y decían lo hermosa que era, etc., sobre ella cae una maldición, ¿no? Que es que cuando cumple 15 años se va a pinchar, y va a, ¿cómo es? Va a morir, ¿no? Luego las hadas, según la historia de Disney, las hadas modifican esto, las hadas buenas. Dicen que ella en realidad va a dormir, ¿no? Se va a pinchar con una rueca, eso es lo que después sacan todas las ruecas del reino, ¿no? Bueno, toda esa situación que se conoce así, le dio data, le dio letra a otros autores para hacer una revisión y publicar sus versiones, ¿sí? Entre ellos Perrault. Disney publica otra, porque Disney ha hecho otra cosa con La Bella Durmiente. Y en los últimos años ha hecho otra cosa, otro relato, y lo ha modificado y ha hecho otra versión con la vida de Maléfica, ¿no? Como una explicación sobre por qué ella se convierte en maléfica como se la conoce, ¿no? Fíjense, estamos en el 2020. No sé, la última película de Maléfica creo que fue en el 2019, ¿no? Y estamos hablando de un relato que se sigue modificando y que se siguen haciendo reescrituras y relecturas de un relato tradicional. Entonces, miren qué importancia, ¿no? Lo que tiene que ver con la literatura y lo que tiene que ver con estos relatos maravillosos, ¿no? Que en su momento aparecieron por una cuestión en donde se tenía que dejar de alguna manera, a partir de un relato, además de entretener, algún tipo de enseñanza, ¿no? Algún tipo de moraleja. Todos los relatos tradicionales, maravillosos, trataban de enseñar algo a los más chiquitos. Este mundo del relato maravilloso no tiene nada que ver con el nuestro, ¿sí? Es un relato que cuando nosotros leemos en algún cuento, el que sea, La Bella Durmiente, La Sirenita, etc., aparece algo que se llama el pacto que tenemos nosotros como lectores, ¿no? En donde creemos que estas situaciones que se viven y estos personajes que aparecen son reales en ese mundo, ¿sí? No nos estamos preguntando cada vez que leemos un párrafo, uy, pero ¿esto será verdad o no? Sabemos que es un pacto que tenemos con la literatura, ¿no? Estos son los relatos maravillosos en donde todo lo que aparece acá no tiene nada que ver con nuestro propio mundo. Y no lo podemos razonar.
Después están los relatos extraños. Yo les hice simplemente les escribí conceptos básicos, ¿sí? Dentro de los relatos extraños hay un escenario, hay un marco narrativo reconocible por nosotros. Estamos hablando de nuestro mundo, ¿sí? Yo les escribí acá que los hechos narrados encuentran siempre hacia el final una explicación racional que niega la condición sobrenatural de lo acontecido, o sea, una situación incluso que a nosotros nos puede ocurrir en la vida cotidiana, ¿no? Qué raro tal cosa. No, es por esto que pasó, ¿sí? Entonces aparece ahí como una percepción que quizás fue equivocada, pero que al final hay una resolución razonable. Estos son los relatos extraños. Y después están lo que más vamos a trabajar y lo que más vamos a ver de diferentes autores y de diferentes épocas, que son los relatos fantásticos. Ahora, ¿cuál es la condición? Porque yo el año pasado les decía, con respecto a Merlín, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo ubicamos a Merlín? Dentro de la leyenda del rey Arturo. ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿Lo ubicamos dentro de lo maravilloso, porque es un mago? ¿Lo ubicamos dentro de lo fantástico? Porque en realidad Merlín se movía en un mundo que para nosotros era razonable, porque estaba dentro de lo que tenía que ver con la leyenda de un rey, ¿sí? Que después se acuerdan, no sé si se acuerdan el video que vieron, que ese rey Arturo del que se habla en la leyenda no tiene nada que ver con el verdadero rey Arturo, que alguna vez puede haber existido en Inglaterra, ¿sí? Hay algunas características que tienen los relatos fantásticos, y lo que yo quisiera al final de esto que vamos a empezar hoy, que ahora vamos a empezar a leer un relato muy breve, es que ustedes pudieran definir lo maravilloso, diferenciarlo de lo extraño y diferenciarlo de lo fantástico, ¿sí? Hay diferentes teóricos, entre ellos uno muy conocido que es Todorov, que fue el que escribió y el que más habló sobre lo fantástico, y digamos es la teoría más conocida. Es un ruso, Tverzan Todorov. Nosotros no vamos a ver toda la teoría de él, pero sí algunos tips que él tiene, entre ellos que yo les escribí acá en negrita, porque, digamos, lo más importante, según este teórico y otros, es que en el relato fantástico no se define como fantástico porque aparezcan elementos sobrenaturales. Porque estos elementos sobrenaturales también aparecen en los relatos extraños y también aparecen en los relatos maravillosos. Sino que lo que define lo fantástico del relato sería la sensación de vacilación, de incertidumbre, o sea, la duda, ¿no? Pero ¿la duda en quién? La duda en el lector, que se queda sin saber bien si lo que ocurrió es verdadero, le ocurrió realmente al personaje o no, o la duda del narrador o la duda de los personajes. Bueno, él dice que la duda, la incertidumbre, esa sensación aparece en todos, en los personajes y en el lector también, ¿sí? Les voy a ver si, porque nunca sé cómo sacar esto y poner lo otro. Bueno, les voy a compartir el primer relato que quiero que veamos, como para ir, digamos, comparando la teoría con el relato literario, porque si no, no tiene, la teoría por teoría sola no tiene sentido, ¿sí? Este que está acá es un cuento de Gustavo Becker. Becker es francés, ya vamos a hablar de él, pero el primero que quiero que leamos es este. Es un relato corto. ¿Alguien va a leer? Se llama Último Piso y es de Santis, que es un autor argentino que en general escribe relatos policiales. ¿Sí? Pero vamos a ver de qué se trata este.
¿Alguien quiere leer? ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, sí. No sé si entró alguien más para saludarlo. Yo les digo para leer porque en realidad, para no escucharme solamente yo, sino solo mi voz. Bueno, leo yo. ¿Quién es yo? ¿Lucía? Sí. Bueno, gracias, Lucía. No, por favor. Último piso. El hombre cansado sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista viste un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remi- remiendos, la tela gastada, el brillo perdido de los botones. Último piso, indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado y ya había hecho arrancar el ascensor. ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? Pregunta el ascensorista. El pasajero mira su impermeable como si ya no le perteneciera del todo. Sí, llovió en algún momento del día. Extraño la lluvia. Hace mucho tiempo que trabaja aquí, desde siempre. ¿No es un trabajo aburrido? No tanto. Hablo con los pasajeros. Me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también. El viaje es corto. No hay tiempo para hablar mucho. Con una frase o una palabra a veces basta. Otros se quedan callados. Y también eso es suficiente para mí. Los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido. Déjeme un recuerdo, si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos. Encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. Gracias, lo conservaré, aunque no miro nunca la hora. El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. Estamos por llegar, dice el ascensorista. Ah, le aviso, el timbre no funciona. Verá una puerta grande, de bronce. Golpee hasta que le abran. El pasajero se aleja de la puerta de reja del ascensor. Ahora no parece tan convencido de querer bajar. El ascensorista reconoce, por el ruido de la máquina, que se acercan al último piso. Se despide. No se desanime si tiene que esperar. Siempre terminan por abrir. Pablo de Santis, con Bien, Guillermo Yáñez. gracias, Lucía, muy bien. Vieron, les dije que era breve. ¿Y qué pasó acá? Ahora los quiero escuchar a ustedes. Es, digamos, es una situación cotidiana, ¿no? Sí, Que le podría ocurrir a cualquier persona. Pero ¿qué tiene este relato? A ver, ¿qué se puede decir? Los personajes son dos, ¿sí? como Es un que el relato. hombre que le dio el reloj al ascensorista como que se alivió de no tenerlo más, algo así. Muy bien. ¿Y qué más? Digamos, ¿les parece a ustedes que es una situación en la que uno sube al ascensor, eh, a un ascensor, en donde hay un ascensorista, ¿no? Porque en realidad en esto se utilizaba mucho en los edificios, pero hace muchos años, ¿sí? Edificios viejos, fíjense que también dentro de lo que nosotros podemos leer no hay descripción, ¿no? No hay mucha descripción. De lo que podemos ver en la ilustración que tuvo esta persona que ilustró, parece un ascensor de los viejos, ¿sí? Pero ¿qué es qué más se puede decir de este relato corto? Es extraño. Sí,
dentro de las pautas que estuvimos leyendo recién, podemos decir que este es un relato extraño. ¿Y por qué, Priscila, te parece? Y porque, no sé, no... eh, No aparece nada fantástico. claro, y no es poco común que alguien te dé un reloj y se sienta aliviado por eso. Bien. A ver, está perfecto lo que dicen ustedes, porque en realidad que una persona se saque un reloj, pero también lo primero raro es que el ascensorista le pida un recuerdo, ¿no? Porque también hacia dónde va el ascensor, Hacia el último piso. Sí. hacia el último piso, ¿sí? ¿Y un recuerdo por qué le va a dejar? ¿Por qué les parece? Como de despedida o algo así. Claro, Porque no lo va a pareciera como que, Como que lo vas a matar o algo de eso, es como sospechoso. bien, y la verdad es que el relato mucho más no nos dice, ¿no? Las conclusiones las tenemos que sacar por los elementos que nos brinda, ¿no? Entonces, como hacemos siempre con todo lo que leemos, ¿no? Pero la verdad es que esto es tan micro, ¿sí? Tan micro cuento o micro relato, que muy bien no entendemos, no sabemos, ¿no? Sino que el hombre se alivió de dar el reloj, que el ascensorista le pidió un recuerdo, ¿sí? ¿Qué significa que al llegar al último piso, qué podía llegar a pasar? ¿Vieron lo que le dice sobre la puerta? que aguarde que siempre abre. Y en un momento el pasajero, ¿sí? Que se alivia por haberse sacado el reloj. Es como que le está diciendo que no se preocupe, pero que se preocupe, no sé, es rarísimo el texto. Exactamente. La sensación Que le es, dice que no se preocupe, que lo van a atender, que sigue insistiendo. ujú, Pero ya como que lo despide. sí, exactamente, muy bien. O sea, en algún momento van a abrir, ¿no? Y en un momento el pasajero dice que la verdad que no está seguro de querer bajarse. No sabe si va a querer bajar. Bien, como dijo Priscila, este es un relato extraño, ¿sí? La verdad, no se pueden definir elementos fantásticos porque no aparece ningún elemento, digamos, sobrenatural, aunque ustedes ya van a ver que cuando veamos algunos cuentos de Cortázar, de Julio Cortázar, va a haber un fantástico bastante particular, ¿sí? Que es el cotidiano. Bueno, en realidad Cortázar va a ser casi lo último que veamos, ¿sí? Muy bien, este es un relato extraño, ¿sí? Yo les voy a enviar algún otro por la plataforma para que ustedes vayan trabajando lo que son los elementos del extraño, aunque quizás el extraño, a ver, en este caso, ¿sí? No sé si conocen el cuento La pata de mono. En este caso, lo extraño, todas las conclusiones que nosotros sacamos, ¿sí? Son micro, o sea, es un relato cortito. ¿Mm? Hay otros más extensos en donde se nos complica un poco más. Muy bien, chicos. No sé cuántos minutos nos quedan, 6, ¿no? Gaby. Sí, 6 minutos. Profe, ¿y se puede mezclar como cuentos extraños y de miedo? Sí, claro. ¿Conoces alguno, Cande? No, pero es como que te lleva a eso, que sea tan extraño, como que te agarra. No bajo, uso las Sí. escaleras. Exacto, y me estaba acordando, ahora que dijiste esto, me estaba acordando del Corazón del Ator, que yo no sé si está en PDF, pero tengo como para hacerles el Rosa escáner. nos hizo leer, viste que yo repetí,
Y en tercero nos hizo leer La venganza de la vaca. Y ese cuento a mí me dio como una ricosita. Y eso que no es tan tenebroso, es como más drama. Ah, mira, ¿La venganza de la vaca es una novela o es un...? No, no lo conozco. No sé, pero a mí me gustó. Y eso que no me gustan mucho los libros. Eso que no me gusta. Bueno, No, igual quiero empezar a leer un libro, pero no sé cuál. bueno, podrías leer La pregunta de sus ojos, Bueno, está bien. que es el policial que tenemos desde marzo para leer. Está muy bueno, Cande, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? La pregunta de sus ojos yo se los envié por PDF. Lo tienen en la plataforma. El otro día se los puse más cómodo para que lo vieran más cómodo. En la plataforma para que lo encuentren más fácil, pero está desde marzo. Es lo que venimos trabajando en el policial, en el clásico y en el negro. Bien, lo que vamos a empezar a trabajar y que vamos a ver la teoría también es la Jorca de Oro. Este es un fantástico legendario, ¿sí? Yo quiero que empecemos por lo de más atrás, digamos, para llegar a lo contemporáneo. Nos tenemos que ubicar con Becker en 1860, por ahí, más o menos. Becker es un romántico del romanticismo, ¿sí? Fue un escritor sumamente reconocido. Quizás ustedes lo conocen por las rimas y las leyendas de Gustavo Becker. Esta es una leyenda, ¿sí? Y lo que hace Becker es retomar, digamos, retomar lo que tiene que ver con las antiguas leyendas, ¿sí? Pero lo va a mezclar un poco con la magia, ¿sí? Va a aparecer algo de lo maravilloso en este cuento, y en este relato y en otros, ¿sí? Tienen más de 100 rimas y de leyendas. Les digo que lo tenemos que ubicar en el romanticismo, porque Becker es uno de los escritores románticos que fue el que resaltó lo que tenía que ver con la vuelta, digamos, a ver, si nos ponemos, nos ubicamos en la historia, todo lo que tiene que ver con la ilustración, ¿sí? Quizás ustedes lo vieron en historia en algún momento, todo lo que tiene que ver con la ilustración resaltaba la razón, ¿sí? La ilustración decía que la humanidad vivía sumida en la oscuridad, en las tinieblas, en la ignorancia, ¿sí? Estamos hablando del principios del XIX, ¿sí? Fines del XVIII. Aparece la ideología de la ilustración, que dice que la razón y la ciencia van a solucionar todos los problemas de la humanidad, ¿sí? Aparece todo el auge de la ciencia, hasta que, ¡plac!, siglo XX, Primera Guerra Mundial, porque la ciencia trajo la tecnología, ¿no? Becker es uno de los románticos, ¿sí?, que dice que la razón aplasta lo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y lo más profundo del ser humano, ¿sí? Que en lo más profundo del ser humano está lo misterioso, entonces él va a resaltar el amor, Becker y muchos otros, no solamente Becker. Pero van a ver que va a aparecer acá mezclado en esta leyenda lo que tiene que ver con lo religioso, lo que tiene que ver con el amor, ¿sí? Lo que tiene que ver con los extremos del amor, el hacer lo que sea por amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que aparece en la literatura y en el arte en general, siempre que aparece un movimiento como lo fue el romanticismo que nos atravesó, aparece, digamos, reaccionando por otro, ¿no? Hacia otro. En este caso, lo que tenía que ver con la razón, ¿no? Entonces van a ver que todo es amor, todo es pasión, se muere por amor. Esto
¿quién lo va o sea, quién va a cortar con tanta dulzura? Como decía la publicidad, ¿se acuerdan la publicidad de Paso de los Toros? ¿Quién va a cortar con tanta dulzura? El realismo que ustedes estuvieron viendo, ¿sí? Porque después de los románticos, en el siglo XIX aparece el realismo. Entonces el realismo va a decir, bueno, basta de tanto romanticismo, de tantas emociones, de tanto... Vamos a ver al hombre tal cual como el hombre es, con toda su parte oscura también, digamos. No todo es amor, no todo es